Saludos a todos. Vamos a ver ahora la iniciación del tema número 6, las anualidades generales. Haremos aquí una primera parte. Como programa vamos a ver en este primer video lo que es el concepto de las anualidades, la tasa equivalente y la recta equivalente específicamente su concepto. ¿Qué son las anualidades generales? Bueno, pues son las que en periodo de capitalización no coincide con los periodos de pago. Hasta este momento nosotros las anualidades que hemos visto, todas los periodos de pago coinciden exactamente con los periodos de capitalización. Sin embargo, las anualidades generales son aquellas en las que el periodo de capitalización no coincide con los periodos de pago. Pueden ser ordinarias o vencidas, anticipadas o diferidas. Las anualidades generales, una anualidad general se puede convertir en una anualidad simple si hacemos coincidir los periodos de pago con los periodos de capitalización. Para ello existen dos métodos para realizarlo. Primero es el de la tasa equivalente o bien hacerlo por la renta equivalente. Específicamente en este video vamos a internarnos un poquito en lo que es el método de la tasa equivalente. El método de la tasa equivalente consiste en modificar la tasa haciendo el uso de un concepto de tasa equivalente para hacer que coincidan los periodos de interés y los de pago. Recordamos la tasa equivalente I', que es igual a 1 más I elevado a la P menos 1, donde I' es la tasa equivalente y P va a ser el número de periodos de intereses por periodos de pago. En el método de la tasa equivalente, entonces podemos analizar dos casos. El primero es que el periodo de los pagos es más largo que los periodos de capitalización, o bien que el periodo de capitalización es más largo que los periodos de pago. En el primer caso, en donde el periodo de los pagos es más largo que el periodo de capitalización, vamos entonces a ver algunos ejemplos. Si la tasa es de un 24% capitalizable mensualmente, hallar la tasa equivalente si se tiene, y entonces aquí vamos a ver cómo serían los pagos. En el primer caso vamos a tener que los pagos son cuatrimestrales. Fíjese que los pagos al ser cuatrimestrales no coinciden con los periodos de capitalización, que en este caso son mensuales. Por lo tanto, los datos que vamos a tener aquí es que tenemos una tasa por periodo de un 2% mensual y P va a ser igual a 4. ¿Por qué va a ser igual a 4? Porque ¿cuántas veces se está capitalizando el interés en un cuatrimestre? Si la capitalización es mensual, por lo tanto, se capitalizarían 4 veces los intereses en un solo periodo de pago. Por lo tanto, P sería igual a 4. Aplicamos la tasa equivalente y tendríamos entonces 1 más el 2% elevado a la 4 menos 1 nos va a dar un 8.24% cuatrimestral. Analizamos otro caso. Ahora tenemos la misma tasa, pero ahora con pagos semestrales. Si vemos, entonces aquí la tasa sigue siendo exactamente la misma porque no la hemos cambiado de un 24% capitalizable mensualmente, pero ahora al los pagos ser semestrales, ¿cuántas veces se capitalizan los intereses en un solo periodo de pago? Pues como son semestrales y la capitalización es mensual, se capitalizarían 6 veces. Aplicamos entonces la tasa equivalente y vamos a tener que sería de un 12.62% semestral.
Como hemos visto, lo que estamos haciendo con esto es poner a coincidir la tasa con los periodos de pago. Es decir, fíjese que en el primer caso obtuvimos una tasa que equivale a un 8.24 cuatrimestral. Esa tasa es equivalente a un 24% mensual. De igual forma, en el caso B, obtuvimos una tasa de un 12.62 semestral, que es equivalente a un 24% capitalizable mensualmente. Ahora vamos a ver qué sucede con el cálculo de la tasa equivalente si los periodos de capitalización son más largos que los de pago. Vemos algunos ejemplos. Si la tasa es de un 30% capitalizable semestralmente, hallar la tasa equivalente si se tiene pagos bimestrales. En nuestro caso, vamos a tener que la tasa por periodo sería de un 30%, si es capitalizable semestralmente entre 2, eso da un 15% semestral, y P va a ser igual a 3 porque en un semestre van a haber 3 pagos. Porque si es un bimestre, debo recordar que es cada 2 meses. Por lo tanto, en 6 meses, que es un semestre, se capitalizarían 3 veces, es decir, se producen 3 pagos en un solo periodo de capitalización. Es evidente entonces, pues, que nuestro proceso sería inverso, es decir, al aplicar lo que es la tasa equivalente, a quien vamos a encontrar es a I, que está dentro, ya que los periodos de capitalización son más largos. Es decir, yo voy a tener que 0.15 va a ser la equivalencia del pago de la tasa equivalente, mientras que voy a encontrar la tasa que estaría dentro, que sería la tasa en función de los pagos. Sustituyo, despejo, y eso me daría como resultado que I va a ser igual a la raíz cúbica de 1.15 y fuera de la raíz cúbica menos 1. Y eso daría un 4.77% bimestral. De igual forma, si hacemos un segundo ejemplo con pagos trimestrales, fíjese que yo dejo la misma tasa de un 30% capitalizable semestralmente, sin embargo los pagos ahora son trimestrales. Entonces seguimos en el mismo caso de que el periodo de capitalización es mucho más largo que el de los de pago. Es decir, vamos a tener un 15% semestral y P va a ser igual a 2, esto debido a que en un semestre se producirían 2 pagos. ¿Por qué? Porque un trimestre es 3 meses y cada 3 meses, 2 trimestres serían 6 meses. Aplicamos exactamente lo mismo y vamos a encontrar es ahí por periodo y por lo tanto sería la raíz cuadrada de 1.15 menos 1 y eso nos da un 7.24% trimestral. Como hemos visto, tanto en este como en el otro, lo que hemos encontrado son tasas que sean equivalentes que coincidan con los periodos de pago. Ahora vemos lo que es la renta equivalente. Consiste en encontrar el valor de los pagos que, hechos al final de cada periodo de interés, sean equivalentes al pago único que se hace al final de un periodo de pago. Para realizar los pagos equivalentes se deben hacer en correspondencia con los periodos de interés. Resumen. Vimos primero lo que fue el concepto de las anualidades generales, en donde vimos primero que las anualidades generales eran solamente aquellas en las cuales los periodos de pago y los periodos de capitalización no coinciden. Vimos también como uno de los métodos para cómo poder utilizar y resolver las tasas
las anualidades equivalentes, que es a través de la tasa equivalente, y también vimos el concepto de la ecuación equivalente.